Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es palitos de patata con salsa de queso. Hoy nuestro aperitivo o nuestro picoteo perfecto que se prepara en un plis plas. ¿Queréis ver cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para adelantar un poquito la receta, ya tengo aquí 4 patatas cocidas que las he cocido en olla express con piel durante 10 minutos. Ahora que lo estamos haciendo en cacerola, pues tardará aproximadamente como unos 20 a 30 minutos. Pinchamos y vemos que nuestra patata está cocida, la tenemos, pelamos y una vez nuestra patata ya la tenemos pelada, vamos a formar nuestro puré. Y vosotros sabéis que para formar el puré, para mí, la manera más fácil y más rápida es rallando la patata. Ahí vamos rallando la patata y una vez nuestro puré lo tenemos formado, ahora a continuación vamos a añadir sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Voy a aprovechar en mezclarla con el tenedor y así a la misma vez que la mezclo también la aplasto la patata, así nos quedará aún más fina. A continuación añadimos pimienta negra molida a nuestro gusto, pero ya os digo que le va ideal. Una vez lo tenemos, vamos a añadir 2 cucharadas de queso crema en mi caso. Os digo en mi caso porque en esta receta perfectamente lo podréis cambiar por 100 gramos de queso rallado, el queso que a vosotros más os guste. Y vamos a añadir de 3 a 4 cucharadas de maicena. Vamos a darle un toquecito de sabor a nuestra masa añadiendo media cucharada de ajo granulado, que perfectamente si no tenéis ajo granulado podéis cambiarlo por 2 dientes de ajo bien ralladitos, una cucharada de perejil y ya por último media cucharada de orégano. La maicena, como habéis visto, he añadido solamente una cucharada. ¿Por qué? Porque la vamos a ir añadiendo poquito a poco. Porque os digo de 3 a 4 cucharadas porque es según el tipo de patata que estemos utilizando y también la cantidad de agua que haya absorbido nuestra patata. Vamos a ir amasando y lo vamos a ir viendo porque no queremos un mazacote de masa. Queremos una masa que se pegue todavía en las manos para que luego nos quede un bocado esponjoso por dentro y luego ligeramente crujiente por afuera, que luego os voy a enseñar el bocado, la delicia de bocado que queda por dentro. Hemos añadido la segunda cucharada, voy a por la tercera cucharada de maicena, pero ya va a ser la última porque mi masa, como quien dice, casi la tengo. Termino de amasar y voy a terminar de amasar en nuestra mesa de trabajo. Me voy a añadir un poquito de maicena en la mesa de trabajo para terminarla de amasar y si yo toco la masa, como habéis visto, se sigue pegando en las manos, pero es lo que yo os decía, es mejor hacer la masa que sea pegajosa pero un poquito ligera para que luego el bocado quede como tipo bollo por dentro, queda espectacular. Terminamos de amasar, nada, sin apretar, no apretéis mucho la masa para que no se os pegue las manos. Una vez ya la tenemos, vamos a formar nuestros palitos. No vamos a añadir nada, lo más mínimo de cualquier tipo de aceite en la palma de la mano. Mirad, ¿veis? Ahora me la restrego con la otra y de esta manera va a ser un, vamos, coser y cantar, formar nuestros palitos. Cogemos una porción, le damos forma. Ahí, tan fácil como lo que estáis viendo. Y mirad, os comento. Si queremos congelarlos para tenerlos listos cuando nosotros necesitemos, pues mirad, según vamos formándolos, los vamos a ir colocando en una bandeja que a la bandeja le vamos a colocar un fil para que luego nos sea más fácil cuando estén congelados quitarlos de la bandeja. Entonces, cogemos la bandeja, colocamos un fil, vamos colocando nuestros palitos, las llevamos al congelador y una vez están congelados, quitamos de la bandeja, los guardamos en bolsa de congelación y los tenemos listos para cuando nosotros necesitemos. Habéis visto que he añadido una gotita de aceite en la mesa de trabajo para ir colocando los palitos de patata. Nada, seguimos haciendo el mismo paso que acabáis de ver con el resto de la masa y ya os digo que podéis congelar y utilizarlos cuando vosotros necesitéis. Nada, esto es lo que hemos dicho antes, coser y cantar. Mirad qué maravilla. Me encanta. Mirad, hemos preparado una bandeja para si queréis cocinarlos en el horno, para que veáis cómo quedan. Nos los vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante unos 15 a 20 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y para los que vamos a freír, vamos a colocar una sartén en el fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite nos coja temperatura. Y para saber que el aceite le tenemos en su temperatura justa, vamos a añadir un trocito de palito. Y cuando ya veamos que el palito comienza a flotar, mirad, ¿veis? Cuando ya el palito hace este gesto, sabemos que nuestro aceite le tenemos listo para comenzar a freír. Freímos el resto de los palitos y ¿habéis visto qué receta más fácil? Nada.
Una vez nuestro palito ya le tenemos cocinado a nuestro gusto, que está dorado ligeramente por todos los lados, lo vamos a sacar y yo lo voy a ir sacando a un plato que le tengo colocado un papel de absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Y aquí ya están los del horno. Nada, en 15 minutos los hemos tenido listos. Y mirad cómo queda el bocado por dentro. Mirad, ¿veis? Lo que yo os decía de no añadir mucha cantidad de maicena por dentro para que luego nos quede un bocado súper esponjoso por dentro. Mirad, ¿veis? Mirad, es que es como si estuvieras comiendo un bollito, pero a la misma vez muerdes el sabor de la patata, pero ligeramente crujiente. Mirad, para que veáis cómo cruje, sabéis que no me gusta comer en las recetas, pero voy a probar para que lo escuchéis. Mirad. ¿Veis? Queda por fuera ligeramente crujiente y por dentro como un tipo de bollo, así con un saborcito a saladillo más rico, mirad. Eso sí, os digo que una vez probáis uno, ya no podéis parar. Vamos a coger el último trozo. Comemos y nada más. Es que esto es impresionante. Ahora vamos a preparar rápidamente una salsa de queso. Vamos a colocar un cazo en el fuego. Vamos a añadir 200 mililitros de nata para cocinar. Nada, vais a ver que esta salsa se prepara en un visto y no visto. Ahí. Aprovechamos lo que nos queda aquí en el bol y ahora vamos a añadir pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto, pero os digo que para esta salsa le va ideal la pimienta. Ahora, en este momento podríamos añadir sal, pero no lo vamos a añadir porque la sal se la va a aportar el queso, que yo tengo aquí 200 gramos de queso rallado. El queso que yo voy a utilizar es un queso mozzarella porque quiero que funda muy bien, pero en este momento, como siempre os digo, vamos a utilizar el queso que a nosotros más nos guste o el sabor que queramos darle de queso a nuestra salsa. Le añadimos los 200 gramos, fundimos bien y lo que os decía antes, la sal no la vamos a añadir hasta el final, si le hiciera falta, porque como sabemos que los quesos suelen venir con bastante sal, entonces es mejor no pasarnos. Mirad cómo funde, mirad qué maravilla. Mirad, mirad. Mirad, me encanta. ¿Y que hemos tardado en preparar esta salsa? Nada, habéis visto que no se tarda nada. Y esta salsa la vamos a hacer ahora para los palitos de patata, pero es perfecta también para carnes. Pega tanto para cerdo como para ternera. Queda ideal. Mirad, ya la tenemos. Una vez ya la tenemos lista, apagamos el fuego y la pasamos al recipiente. Mirad que, ay, es que me encanta. La pasamos a un recipiente. A ver, tengo para dos. Paso a este. Y este poquito lo dejo para el otro que le añada. Ahora, vamos a por nuestros palitos de patatas para que veáis los que nos han salido. Mirad, aquí ya los tenemos todos. Estos son los que hemos hecho con fritura y estos los que hemos hecho con el horno. Y la salsa de queso, ya lo tenemos todo listo para picotear. Nada, una receta fácil, rápida, como habéis visto, muy sencilla, que os recomiendo porque es que el bocado segurísimo que os va a encantar. Nada, le he añadido por encima, como habéis visto, un toquecito de perejil, pero para romper el color blanco, que no le va a dar ni sabor ni nada. Ahora, antes de terminar, me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos los podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar también los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También me preguntáis en los comentarios que si el suscribirse al canal es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis tres canales es totalmente gratuito. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.